Chiaretti, el padre del realismo socialista, cuando él pintó, aún no había Partido Comunista, nada, pero luego, Bajo Stati fue el modelo del realismo. Ahora no tenemos un realismo socialista. No tenemos mucho tiempo para ver esto, pero en la siguiente haré de manera que las imágenes se pongan solas. Vayan a buscar si quieren. No sé si les enviaron ya este archivo. Y si no, Ilya Repin es un magnífico pintor que fue utilizado por un ejemplo de arte kitsch, totalmente fuera de lugar. En realidad fue Clement Greenberg, uno de los críticos modernistas. Si hay preguntas, seré feliz de contestar. Adelante. Más que una pregunta, me gustaría hacer como una aportación para... Tú siempre lo haces así. ¿Cuándo me haces alguna pregunta? Tomando una de las afirmaciones que haces, por ejemplo, me gusta relacionar unos párrafos que pude redactar para hacer más sencilla la exposición. Decías, el populismo es perfecto para momentos de crisis, y citabas el ejemplo de Díaz y esta distinción entre la administración y la política. Y luego recordé un texto que existe que se llama Partidocracia y Fascismo, que escribió Miguel Amorós, un anarquista español contemporáneo, que habla sobre cómo retornan estos fenómenos que se creían superados por la historia, ¿no?, en estos momentos de crisis. Entonces, yo escribo esto y este es mi supuesto, desde el que parto. La voluntad de vivir entra en antagonismo con la crisis civilizatoria de la sociedad productora de mercancías, lo que nos lleva irremediablemente a plantear la cuestión en términos históricos, que sé que no es lo que está haciendo ahorita, ¿no?, pero este es mi supuesto. Hay salida a las crisis de la modernidad capitalista, o lo que hay que hacer es salir de la modernidad capitalista de la crisis. Supuesto, hay en cada uno de nosotras y de nosotros poesía, creatividad y espontaneidad. Sin embargo, nos encontramos anclados a la incoherencia organizada del espectáculo y la fragmentación renovada de una sociedad de individuos atomizados y sumergidos en las separaciones, que son reales, tanto conceptual como concretamente. Tenemos pseudoideologías, roles, estereotipos. Al deshistorizar el mundo, perdemos con ello la lógica del sentido unitario de la vida y de la experiencia comunitaria y genérica de la humanidad. El poder, que no es otra cosa que la dictadura de lo mercantil sobre el mundo por medio de su fetichismo, ha llegado a alinear en sus momentos actuales lo abstracto y lo concreto en el mismo plano de existencia, en el que se tocan todas las posibilidades de la barbarie potenciada por la fuerza autónoma de la técnica. De modo que podemos ver cabalgar la necropolítica de la comunicación por despojo como la que vivimos en América Latina, o la positividad del sujeto tardomoderno de la sociedad del me gusta, como la que narra Chul Han en su libro de La sociedad de la transparencia. Entonces, mi nota es que se puede pensar el populismo como una parcela de poder fragmentado y fetichista que toma lo particular como lo universal y erige una pseudo comunidad inserta en una totalidad en la que siempre se repite lo mismo. Yo creo que la respuesta a lo que dices estará después de la segunda, porque ahí analizaremos bien, atentamente a la Clau, y efectivamente lo que postula él es transformar la parte en un todo. Ahora, parece que a ti te preocupa, ¿no? Sí, es que yo parto desde otros supuestos. Sí, veo, sí, marxista. Vuelve a replantear el tema en la segunda, verás que seguramente tendremos que hablar de esto. Era una contribución No, muy bien, están bien aceptas, claro. Quiere esto, pero mejor es mejor. Bueno, yo tengo una pregunta que igual y pudieran ser dos, no sé, ahí usted las definirá. La primera es, ¿y la resiliencia del populismo existe? ¿Qué quiere decir resiliencia? Algo así como... El retorno. Sí, o la persistencia de Ajá. una. La otra es, ¿o es el pueblo resiliente al populismo? O sea, la pregunta es difícil porque son dos preguntas de ellas, o sea, en una en realidad. ¿Es la cabeza que manda o el pueblo? La pregunta supone que se pueda pensar a un pueblo que se autoorganiza o a un pueblo organizado por un líder. Yo creo que pasan las dos cosas. Y lo primero es si el populismo es un fenómeno destinado a durar. Podría ser esto. Mire, yo creo que usted intuyó bien. En el pueblo hay un sentimiento populista. Desgraciadamente se llama resentimiento.
Y el resentimiento está muy mal machado por la ética, por Scheller, por Nietzsche, por todos lo sabemos, ¿no? En este caso, el populismo se aplica al resentimiento. Es una buena observación, también porque me hizo pensar en una cosa que siempre digo, pero que poco pienso. La actitud del pueblo es casi naturalmente populista, porque se ve como tal. Lo básico en una mentalidad populista es: me están robando o quitando algo. Este es un sentimiento que puede ser tanto de derecha como de izquierda, que está fundamentado en algo prepolítico. Entonces, me parece interesante lo que dijo usted, sobre todo relativo a esto. Yo creo en el pueblo, o sea, en el momento en que nos concebimos como pueblo, en ese momento nos puede salir lo populista. Por ejemplo, yo me puedo considerar a la manera del vaso, ¿no? Logré un doctorado en filosofía, me gano la vida haciendo una cosa que me gusta, que es bueno, ¿no? Pero a veces pienso, me hubiera gustado ganar la lotería, porque así me compraba la universidad. Sí, o sea, en el deseo es implícita la falta. Ahora, el populismo incide precisamente sobre llenar la falta. Es esto que lo hace casi diabólico. Por esto es político, profundamente político. El problema es que yo estoy abocado a ver la política como el juego intelectual de los grandes filósofos políticos. Y la política me parece una sucia cocina. De hecho, casi nunca he entrado en esto. Pero entiendo que el momento político a mí me parece una sucia cocina porque tengo que creerme bueno. Y esta es una cuestión de mentalidad social que yo no tengo. O sea, en realidad yo no me siento, nunca en mi vida me he sentido explotado, despreciado, etcétera, etcétera. Así que no puedo ser populista. Porque es una cuestión individual. El populismo reside en la idea de que a ti te han hecho un daño. Y yo pienso que el daño lo he hecho yo a los demás, así que yo lo sigo haciendo. Así que no podría ser populista. Bueno, un buen tema el suyo. Usted quiere saber quién manda, si se manda, ¿verdad? Ya. ¿Algo más? Gracias. Espero que sea como muy aburrida la pregunta. Había mencionado que el nacionalismo es una respuesta al romanticismo. ¿Al romanticismo? Es una respuesta romántica a la ilustración, o contrario. Es otra cosa. Es cuando los románticos dicen la lengua. Gracias. Los románticos entienden por nacionalidad un valor. No sé si se fijan, normalmente cuando nosotros amamos algo, la amamos porque para nosotros es un valor. El valor quiere decir algo por realizar. Y esto también es altamente político. Hace años yo me topé estudiando el totalitarismo, les digo, es mi favorito. El fenómeno que el totalitarismo nunca es total. Siempre se necesita un enemigo. Fuera o dentro, para Hitler. Dentro los judíos, fuera Unión Soviética, los judíos de fuera, etcétera, etcétera. Por esto es profundamente político, porque la política es amigo-enemigo. Ahora, a mí me parece que podemos utilizar lo que dice Laclau, y al final de la segunda estará muy claro, para releer nuestras historias. Por ejemplo, a mí me hizo entender por qué la democracia cristiana no fue populista, porque no lo necesitaba. En cambio, el populismo se da en Europa, sobre todo frente a los ataques a la identidad, que ahora son muy comunes. Pero para verlos fríamente, no sé, la última vez que fui hace 6 años, Florencia, así de negros. Ahora, a mí me caen bien su cocina, su música, lo que quieras, pero Florencia es Florencia. Cuando cambia la población, cambia la historia. ¿Te imaginas un Monterrey lleno de suecos?
No es posible. Es una abstracción esto. La política liberal es abstractiva porque nos transforma en individuos, o sea, en átomos. Pero tú eres un átomo mexicano que habla español, probablemente católica o excatólica feminista, y esta es tu identidad, está dentro de tu cultura, no de tu individuo. Ahí el liberalismo en realidad no es una doctrina política, es la reducción de la política a la economía. Por esto todos decimos maldito sistema, etc. Porque los liberales no tienen patos político. Decía Ernst Junger, el liberal es el tipo que si le violan la madre habla al abogado. Piénsalo, es así, transformar todo conflicto en una discusión. Mas la política no se hace con discusiones, nosotros hacemos discusiones. ¿Cuál es la ética nuestra? Yo les digo lo que verdaderamente creo saber y ustedes me dicen lo que verdaderamente piensan. Si fuésemos políticos, yo aquí no les diría lo que pienso, les diría lo que quiero que piensen ustedes. Claro. Es un acto performativo, tiene toda la razón, la clave. Y como yo siempre, ahora entro yo, permítame decir yo, siempre he odiado cosas tipo la Sociedad de las Naciones, las Naciones Unidas, la corrección. ¿Ves cómo me emociono? La vez que la retórica es inevitable cuando tocamos estos temas. Todo esto a mí me parece despreciable, porque para mí la política es lo que dicen Tucídides, Maquiavelo, Hobbes, Marx, Lenin, Carl Schmitt. Es el arte de la guerra. Pero una nota, para no traicionar a Carl Schmitt. Lo leeremos al final. Todos conocemos la frase atribuida a Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. No, dice Schmitt, y tiene razón, no es la continuación de la política, es el presupuesto de la política. La política es política porque siempre puede haber enfrentamiento físico, no ideológico. Ideológico es ridículo, pero esto existe en las cámaras. La condición de la política es la posibilidad de morir en un encuentro, o sea, es de tipo existencial. Léanlo, Carl Schmitt está en línea, lean las categorías de lo político. Tengo una pregunta. Sí, abogado, dime. Espera, te voy a traer el micrófono. Cuando habla usted de Trump y lo caracteriza de esa manera vulgar, ¿sí? Yo me pregunto si estando consciente de todo lo que este hombre es y representa, y también estando consciente de todo lo que dice acerca de los discursos rancios, ¿no? Un poco de la ONU, etc. ¿Usted hubiera querido que ganara Hillary, que hasta cierto punto representa ese discurso rancio? ¿O ve en esto una posibilidad de despegue? Gracias. Voy a ser impopular, aún porque México ganó ayer el fútbol, entonces estamos con el alma tranquila. Y anotó uno de mis preferidos, un viejo, magnífico. Yo pienso que es bueno que haya ganado Trump. No me gusta el personaje, no lo invitaría a comer, no iría a comer en mi casa. Seguro. Tampoco lo hubiera invitado a México. No me gusta, pero va a traer aire nuevo. Porque la idea de la corrección política es, permítame, lo digo por la primera y la última vez, es el nuevo totalitarismo. Agentes que andan por las escuelas viendo si se usa el lenguaje correcto, no niño, niña, sino alumnado y cosas así, esto se llama totalitarismo y menos mal. Ahora, ¿saben cuál es lo terrible? Pasamos desde el bonismo. Trump es un hombre vulgar. Y es un hombre de un espectáculo vulgar, de exhibiciones vulgares. Con toda probabilidad va a pasar lo que pasó en Rusia cuando cayó el socialismo. Yo nunca había estado, ¿no? Los amigos que viajaban del Partido Comunista me decían: es un paraíso, la gente ahí no ve porquerías en la tele, quieren ver solo ballet, ópera, son todos cultos.
¿Cómo no? Cae el sistema y imagínense qué pasa, ¿no? En realidad, creo que esto podría... Las buenas sorpresas son buenas. Esta podría ser una mala sorpresa, pero no creo. Por esta razón, México es una potencia económica. Digamos la verdad, está entre las 10 primeras potencias económicas del mundo. Será injusto, será mal distribuido, pero es una potencia económica. No se puede tratar como el perrito faldero, no lo es. Pero mira qué reacción de perritos falderos. Periódicos italianos, españoles, franceses, mexicanos, ni hablar. ¡Qué miedo! Ahora que llega Trump, llega el diablo. Pero yo el diablo lo conozco desde hace mucho tiempo. Trabajamos juntos. Viste siempre de negro. No sé si se aplica. No es el Dr. Faust, es Mefistófeles. O sea, es bueno, las sorpresas son buenas. A mí, miren, el grave error de la teoría de género, no la quiero discutir, estamos fuera de esto, se necesita un científico contra un generista, y a ver quién gana. Lo peor es que la imponen. Puede ser muy bueno, pero lo impuesto, o sea, si a mí me dicen, mira, me pueden demostrar, el cristianismo es una maravilla, yo no lo dudo, pero no puedo ser cristiano, no me sale. Me explico. Esta idea iluminista de sustituir las viejas tradiciones sangrientas con la ética laica es, pues, este es el resultado, es lo que merece. Desgraciadamente los tipos que están en contra de esto no son sofisticados. Yo quisiera tener un buen intelectual populista. No. Son solo hombres de espectáculo, hombres de profunda vulgaridad. ¿Por qué? Un buen intelectual de derecha será liberal o fascista, nunca populista. Porque tiene este estigma de vulgaridad sobre el cual tendremos que volver. Qué raro en política hablar de vulgaridad. Claro que sí, porque la política se hace con las vísceras, no con la cabeza. Si hay más preguntas, contento. Viejo amigo. Gracias. Yendo un poquito más profundamente, bueno, no profundo mi comentario, sino para darle cuenta, hablamos del populismo como anclado a la identidad nacional o a una identidad colectiva. Entonces, me parece, o lo veo de la forma en que no se está haciendo una antropología en un sentido filosófico o incluso cultural, de donde parte una idea, una visión de cultura o de identidad humana, sino se está haciendo una sociología del individuo, se está haciendo como una especie de categorización dentro de un sistema colectivo creado o construido socialmente, nunca en la profundidad de decir qué es. En el caso del populismo. Sí, o incluso dentro de la lógica política como tal. Entonces, digamos, es como el cuestionamiento que le hago a la política y especialmente al populismo. O sea, nunca hay una visión concreta o real de lo que es el hombre, sino de unas categorías ya impuestas y creadas en un sistema colectivo. Te voy a contestar porque es un estudiante de filosofía, uno de mis mejores. Así que la pregunta tiene mucho sentido. Quisiera contestarte esto. La política es lo colectivo. El individuo entra en la política solamente en cuanto atomizado, desgraciadamente. Lo bueno que le ofrece el populismo es la identificación en el líder. Puede ser considerado bueno o no. La democracia no nos da esto, porque la democracia es precisamente el sistema de no necesitar de líderes. La democracia liberal, no la democracia totalitaria. Por esto se supone que cada uno es líder de uno mismo, ¿no? Y ahí cabe lo que dices tú. Pero piénsalo bien, piensa en una cosa, ¿no? En mí, parte soy yo, un único yo que nació y desaparecerá. Parte no soy yo. Viene de la historia, de la biología, y hasta yo digo de lo metafísico, ¿no? Sabes que me gusta Platón. Yo pienso que la persona no es algo solo horizontal, construido por la historia, la sociedad, sino también por lo vertical. Ahí residen los problemas de identificación, etc.
La identificación populista, como la presenta Laclau, utilizando Freud, es todos de acuerdo, o sea, somos todos iguales aún en el líder, porque el líder nos representa tan profundamente que no hay distancia jerárquica. Esta podría ser una interpretación al límite, muy buena. Y en realidad creo que para estudiar el aspecto del líder es necesario pasar por Freud, sí, pero no por ese cachito que abre Laclau. En todo caso, lo bueno, digo, en esta, yo me quedo con esta idea. La política no es racional, no lo puede ser, no lo debe ser, porque se transforma en administración, entonces ahí sí la explosión es incontrolada. Y el populismo, esta es la pregunta a la cual intentaremos contestar a la siguiente. ¿Es o no es la lógica política, o es una de las lógicas políticas? Yo me estoy inclinando hacia la primera. Es la lógica política. Porque, repito, y ya me callo, por política entendemos no administración, sino, yo diría, como un poco como la propone Chantal Mouffe, legalización del conflicto. Pero naturalmente ahí puede ser agua hervida, bendita, porque el conflicto legalizado es el conflicto liberal. Entonces, tal vez ahí Chantal Mouffe le falta el valor de decir sí. Populista no quiere decir. Populista quiere decir algo más que las luchas tradicionales. Pero aquí ya estamos en el campo de lo estratégico táctico fuera de lo nuestro. More questions? Any more? Gracias. En diferentes puntos del discurso, bueno, de la exposición, llevaste el concepto que nos convoca aquí hacia los ejemplos que pueden derivar en cosas catastróficas, ¿no? Hacia el populismo de derechas, ¿no? O sea, Trump, está Austria, Grecia, Francia. Pero también hay un populismo de izquierdas, y no sé si lo vamos a tocar en esta clase, ¿no? Por ejemplo, el populismo de Podemos en España, ¿no? Es más, les voy a dar un film de Errejón explicando. Sí, porque es como es populismo democrático, ¿no? Como lo dice Chantal Mouffe y Errejón. La cuestión es, sí, porque es complicado en la medida que el concepto dialoga con otros igualmente complicados como democracia, nación, pueblo, ¿no? Entonces no sé si en algún punto lo vamos a... Sí, sobre todo en la cuarta. La cuarta va a ser estructurada así. Presentamos Gramsci, lo importante de la teoría de la hegemonía. Probablemente hablaremos de esto también en la tercera. Luego, obviamente, Carl Schmitt como un buen análisis de un texto importante, y Chantal Mouffe, que me parece muy inteligente. Creo que su debilidad está en esto. Yo conozco solo un tipo de luchas, violentas o no. Y toda lucha populista termina siendo violenta. Podemos dice que no hace cosas violentas, pero entran en las capillas gritando arteréis como en el 36. Esto no me parece violento. Sí, muy claro. Claro. Claro, veremos el populismo de izquierda atentamente. El problema es que yo te puedo anticipar esto. Creo que todo populismo, tanto de derecha como de izquierda, puede terminar en una nueva versión del totalitarismo. Por esta razón. Yo me lo imagino así. Yo siempre me enloquecía haciendo la mayonesa. Siempre me enloquecía la mayonesa. Nunca la podía hacer coagular. El populismo funciona cuando tú obtienes que la mayonesa esté. Si das 2, 3 movimientos más, la mayonesa se licúa. El populismo es una cuestión verdaderamente de agregación de demandas. Puede que terminen en nada en un sistema democrático. Por ejemplo, si gana Hitler en Austria, no va a instaurar el régimen nazi. Esto está fuera de discusión. Puede tender al autoritarismo, eso sí, cierto. Pero una nota psicológica, tal vez un poco vulgar. El pueblo es autoritario. El pueblo no es liberal. Cuando mucho es cristiano, si es cristiano es autoritario, ¿cómo no? Lo bueno del obrero, en la versión marxista, que era pueblo
pero progresista. La historia nos enseña, por ejemplo, Margaret Thatcher tuvo votaciones populares. Desde Disraeli existe en Inglaterra una especie de tradición democrática de derecha. Sí. Claro, puede volver a nacer, por ejemplo, una pregunta. ¿El fascismo es verdaderamente de derecha? Es una cosa que cuando uno lo estudia se lo tiene que preguntar. Yo creo que la derecha en realidad es de maestre, la derecha católica. La derecha fascista no tiene nada que ver con el catolicismo. Es populista, es nietzscheana e irracionalista. En cambio, la izquierda, por esto sufren los de izquierda con la cruz, han sufrido. Porque el lema de la izquierda es yo soy racional y realizaré la racionalidad del ser humano en una sociedad sin contradicciones. O sea, en realidad el marxismo es heredero de la Ilustración. En cambio, el populismo es heredero del romanticismo. Y esta es difícil de conciliar. Hillary Clinton, creo que se presentó como la para la cual tiene que votar la gente ilustrada, racional. Pero, mira, Clinton insistía, por ejemplo, en la educación de género, ¿no? Para impulsar la educación de género no se le puede impulsar con medios racionales, porque algo tú lo tienes que hacer entrar en la cabeza de la gente, no con discusiones, porque no es así que se aprende. Por esto tiene razón la Cruz. La lógica política y la lógica del populismo o se identifican en ciertos puntos sin duda, o tienen tanto de contacto que tal vez hemos redescubierto la política. Por ejemplo, a mí no me sale en la mente de ir a escupir en un retrato de Hillary Clinton, al contrario, coleccioné una foto suya, me parece una mujer interesante, profunda, todo lo que quieres. Sería más fácil reírme de Trump, ¿no? ¿Por qué? Piénselo, porque ella representa la racionalidad, lo que es justo, bueno, el clown blanco. En cambio, Trump es el clown augusto. Entre los clowns hay uno elegante, riguroso, no hagas esto, muy fino, ¿no? Y el otro es el clásico borracho que se arrastra en el lodo. El clown blanco y el augusto. Ella era el blanco, ganó el augusto. Ganaron los vulgares, los nacos, los redneck, seguro, ¿no? Ganó en el Rust Belt, donde las fábricas caen en pedazos, la gente no sabe qué hacer. Los hastiados, los fastidiados. Los fastidiados por los discursos, sí, de este nuevo imperialismo ilustrado, etc. Yo hablo así, no me tomen ni por derecha ni por izquierda. Por favor, en realidad, si pudieran salir diciendo este es un fascista o otra cosa, me harían un muy mal favor, porque yo intento ser objetivo. Si lo logro o no, es muy difícil, porque hablamos de sentimientos. En todo caso, para rematar, probable victoria de populismo de derecha en Alemania, probable. Seguro en Hungría. Posible en Polonia. En Italia y en España no. El populismo español es Podemos, es Podemita. De hecho, España casi no tiene derecha. Lo que llamaban Franco no es derecha. Y la poca derecha española, José Antonio, fue utilizada por Franco. En Italia hay dos populismos. Uno de derecha, marcado por ser del norte, separatista. Entonces esto ya le impide la agregación. Tú dices a un napolitano que eres leguista, te escupe. Y hay uno de izquierda que se llama 5 estrellas. Eso sí hay que seguirlo de cerca, porque tiene todo el populismo. El líder es un cómico de la tele, ni de los más brillantes. Se llama Giuseppe Beppe Grillo. Bien, es tan inteligente que ha logrado arrastrar gente de izquierda desde mi generación en adelante con un programa anti-inmigrados.
¿Por qué? Todos somos cristianos, somos católicos. Llega pobre gente nadando a las costas, la ayudas. Pero cuando tú empiezas a dar las casas de edilicia popular que tocaban a tus ciudadanos, que esperan desde hace años, y los das a los últimos inmigrados, provocas esto. ¿Me explico? ¿Saben qué han llegado a hacer? Y la última, porque si no explota. En Francia y en Italia, en ciertas escuelas, en la Navidad pasada no se expuso el pesebre, el nacimiento, la crèche, como dicen los franceses, para no ofender a los islámicos. Sigan así y vendrán que pasa. ¿Entienden? O sea, mi tradición te ofende a ti que llegas a mi casa. No. ¿Qué harían ustedes si aquí llegaran, no sé, alemanes, rubios, y les dijeran, cierren, no, protestantes, cierran las iglesias católicas? ¿Qué harían? Ya me parezco el líder populista. Me está saliendo todo. Tengo una semana para bajar los ojos, así que nos vemos.